Estos son mis conflictos de interés. Para esta charla no he recibido honorarios. Y vamos a hablar de los objetivos. El objetivo es revisar la fisiopatología de la salud ósea en la diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, resaltar los factores que influyen en la fractura en los pacientes con diabetes mellitus y establecer enfoques de detección temprana de fragilidad en esta población. Una de las cosas más importantes es que el envejecimiento altera el recambio óseo y daña la estructura ósea y es el mayor riesgo de fractura. Y nosotros tenemos síntomas clínicos que vamos viendo y a veces no detectamos, como es la pérdida de la estatura, pérdidas de estatura mayor de 3 centímetros y caídas o más de 2 caídas al año. Es un paciente que tiene alto riesgo de fractura. Y después de los 70 años, una fractura puede ser mortal. En países incluso desarrollados, el riesgo de muerte después de una fractura de cadera puede estar entre el 10 al 30%. Nosotros acá dentro de la Fundación Santa Fe tenemos una mortalidad en fractura de cadera por fragilidad cercana al 11%, es una de las más bajas del mundo, pero esta puede ser tan alta en hogares de ancianos. Es tan severo como tener un infarto, es tan severo como tener una enfermedad, un evento cerebrovascular. Entonces realmente debemos ser responsables en el enfoque de estos pacientes. La osteoporosis puede afectar a cualquier época de la vida o con obvias razones es mayor con la edad, pero desde la niñez nosotros tenemos fracturas de fragilidad y por esto la osteoporosis es un síndrome. Muchos factores alteran. Hoy día sabemos que la microbiota intestinal genera inflamación que nos deteriora la masa ósea, insuficiente exposición solar, alteraciones del ciclo sueño y vigilia, baja ingesta de calcio, baja ingesta de vitamina D, la desnutrición y malnutrición, medicamentos, enfermedades inflamatorias crónicas, la inmovilización, la microgravedad y enfermedades tumorales pueden afectar desde la infancia hasta el adulto mayor. También enfermedades neuromusculares, trasplante de órganos, y cada día tenemos más pacientes trasplantados, enfermedades endocrinas. También ya sabemos que variantes polimórficas, tanto para tener alta masa ósea como para tener baja masa ósea, afectan esta estructura. MicroRNA, largos RNA, genes, el envejecimiento, el hipogonadismo, el tabaquismo y enfermedades genéticas como la osteogenia imperfecta, el síndrome de Bruch, la osteoporosis pseudoglioma, el síndrome de Ehlers-Danlos, el síndrome de Marfan, la displasia cleidocranial, lesiones de calote en forma de dona, el síndrome de espóndilo ocular y el síndrome de Hannu-Cheney también pueden afectar la masa ósea. Y hoy día el panorama es complejo en el entendimiento, pero básicamente hay un equilibrio entre el recambio óseo, donde hay una formación que se mantiene durante toda la vida y una resorción para mantener un hueso de alta calidad. Sin embargo, esto se puede perder por múltiples razones, desde factores sistémicos, hormonales, nutricionales, factores inflamatorios y microRNAs y RNAs largos nos pueden alterar esto. Entonces, cualquiera de estas cosas puede alterar el equilibrio tanto para la formación como la resorción. Como ustedes vieron en las anteriores charlas, la diabetes mellitus ha incrementado ostensiblemente en el planeta. En promedio está alrededor del 10% de nuestra población en Latinoamérica y también se debe en parte a la occidentalización y al envejecimiento de la población. Pero a su vez, la osteoporosis también ha crecido ostensiblemente y se prevé que para el 2050 se va a doblar el número de pacientes osteoporóticos y con fractura por fragilidad. Y las dos enfermedades coexisten. Y por esto es muy importante tenerlo en cuenta, no solamente evaluar el riesgo macro y microvascular del paciente diabético, el riesgo neoplásico, sino el riesgo de fractura. La osteoporosis deteriora la calidad ósea y la calidad ósea. Y estas dos cosas conllevan a un incremento del riesgo de fractura en la población. Y hoy día sabemos que la insulina es uno de los factores anabólicos para el hueso. Este es un estudio hecho con un grupo de ratas a las cuales se dejó un control. A unas se les generó diabetes con estreptococcina. Prácticamente se dañó la función pancreática. Y al otro grupo, a uno de este grupo se le dio insulina y al otro no. Y que se evaluó cómo se comportaba el hueso, tanto a nivel de la arquitectura como de las vías de formación y resorción.
Entonces vemos en el grupo control cómo sería un hueso de un ratón sano. En el grupo de M1 es un paciente diabético con una hiperglicemia, es un ratoncito con una hiperglicemia no controlada, donde vemos cómo se ha deteriorado la arquitectura de este hueso. Y en el otro, a la derecha, vemos un ratoncito diabético tipo 1 bien controlado con insulina, donde se restablece el patrón de la arquitectura. Y también después, al final del estudio, se sacrifican y se evalúa la morfología del hueso, donde se cuenta la separación trabecular. Entonces vemos en el control que son huesos con unas trabéculas pequeñas, o sea, no hay porosidad importante. En el grupo de la diabetes tipo 1 no controlada, tenemos unas trabéculas muy separadas, y en el paciente ratoncito diabético tipo 1 bien controlado con insulina, vemos cómo esas trabéculas son bien estrechas, o sea, no hay huecos grandes. La amplitud de cada trabécula vemos en el grupo control, que son unas trabéculas amplias, gruesas. En el grupo diabético no controlado, unas trabéculas muy adelgazadas. Y con insulina vemos unas trabéculas intermedias, mirando una gran diferencia entre los dos patrones. Y si miramos la cantidad de hueso trabecular, vemos que es casi similar entre el grupo control y en el paciente diabético ratoncito bien controlado con insulina. Entonces, aquí nos confirma que la insulina es necesaria para mantener esta arquitectura. Si miramos los parámetros biomecánicos de este hueso, como la capacidad de la última carga, la rigidez de este hueso, la capacidad de soportar el último estrés y el módulo de Yohn, vemos que en el control tenemos estos parámetros, y en el diabético tipo 1 con insulina vemos que se mantienen casi similares estos parámetros, incluso pueden soportar un estrés, bueno, no soportan un estrés intermedio, pero en el diabético tipo 1 no controlado vemos que la capacidad de soportar la carga, la rigidez del hueso es menor, el último estrés de soporte y el módulo de Yohn se ve notablemente deteriorado. Y si miramos la expresión de marcadores de formación y resorción, vemos que la expresión del ligando RAN en el diabético tipo 1 no controlado está muy aumentada, la osteopetegerina está muy aumentada, y vemos que la osteocalcina también. O sea, los marcadores de recambio óseo están muy aumentados en el paciente ratoncito mal controlado. Entonces, ahí vemos la importancia de la insulina y un buen control metabólico para mantener una masa ósea, una citoarquitectura adecuada. Entonces, pero no todas las diabetes son iguales. Nosotros sabemos que las diabetes son de muchos tipos, y hasta ahora las dividimos en grandes grupos, tipo 1 y tipo 2, pero sabemos que también hay otras diabetes en las cuales no conocemos cuál es el impacto en la masa ósea. Entonces, normalmente las trabéculas del hueso sano, vemos a la izquierda, es normal. Cuando vemos un diabético tipo 2, tiene un número trabecular casi similar, pero cuando vemos un diabético tipo 1, vemos que son unas trabéculas muy adelgazadas y muy escasas. Este riesgo de fractura en el diabético tipo 2 es muy alto, cercano al 7% de fractura osteoporótica mayor. El paciente diabético tipo 2 tiene una mayor cantidad de masa ósea, sin embargo, su calidad de masa ósea es baja, y vamos a tener un riesgo de 1.3 a 1.7. ¿Cuáles son las posibles causas de que un paciente diabético en general se me vuelva con una masa ósea frágil? Uno es que tenemos una función osteoclástica muy incrementada, tenemos citoquinas inflamatorias muy incrementadas que nos lleva a resorción ósea. Dos, tenemos una formación disminuida. Entonces tenemos una función osteoclástica disminuida, tenemos menos RUNET2, menos osteocalcina, menos osteonectina, menos proliferación de osteoblastos. También se disminuye la microcirculación. Acá también la microangiopatía no solamente afecta al riñón, a la retina, también afecta al hueso, y el paciente pues tiene menos mecanismos de reparación, y el ortopedista cuando se enfrenta a una cirugía de un paciente diabético mal controlado lo ve inmediatamente. También hay una alteración de la diferenciación mesénquima, entonces este hueso sufre una invasión más de adipocitos, tiene un mayor depósito de grasa masa amarilla, o sea, grasa de depósito graso, hay incremento de los PPAR gamma 2,
adipsina y hay disminución hacia la vía osteoblastogénica. Y los AGE nos disminuye la calidad del colágeno, nos disminuye la rigidez, nos incrementa el riesgo de fractura medido por menor soporte de la última carga, entre otros. Que eso se traduce en baja calidad ósea. Pero no es lo mismo el diabético tipo 1 que el diabético tipo 2. En el diabético tipo 1 existen 4 mecanismos que me incrementan el riesgo de fractura. Uno es que de entrada hay menos densidad mineral ósea. Se ha reportado hasta un 70% de disminución de la masa ósea en los pacientes diabéticos 1, mucho más jóvenes comparado a la población general. Estos pacientes tienen menos peso, menos niveles de insulina, menos IGF-1, menos amilina. Generalmente hay osteopenias secundarias, hay neuropatía, dislipidemia, mayor invasión de los adipocitos, inflamación y citoquinas, interleucinas y factor de necrosis tumoral alfa, y un medio más acidótico recurrente que daña el hueso. Estos pacientes tienen mayor riesgo de caídas porque tienen más riesgo de neuropatía, retinopatía, hipoglicemias, y esto me incrementa las caídas. Tienen menos calidad ósea por los productos de glicosilación avanzados y la calidad del colágeno. Y adicionalmente, sus pacientes pueden tener otras enfermedades nutricionales asociadas como enfermedad celíaca, hipogonadismo, hipercalciuria y anormalidad de la vitamina D, que esto me conlleva a más fractura. Sin embargo, no tenemos estudios de prevalencia de fracturas a temprana edad en forma global como los tenemos en los diabéticos tipo 2, pero sí tenemos series de casos que de entrada nos dicen que las densidades mineral óseas de los pacientes diabéticos tipo 1 son menores a muy temprana edad y hay pérdidas de masa ósea cercanas al 60%. En el diabético tipo 2 tenemos unos factores ligeramente diferentes porque estos pacientes tienen más masa ósea. Entonces tenemos una blastogénesis disminuida, una diuresis osmótica, hay disminución del magnesio, de la pared TH, hay incremento de la osmolaridad en los estados de hipercalciuria, eliminación de glucosa en la orina, pérdida del efecto incretina, hay disminución del GLP-1 y hay disminución de la osteoblastogénesis. Hay mayor inflamación y complicaciones microvasculares. Hay incremento de la adiposidad, disminución, hay resistencia a la lectina, hay más oxidorreducción y hay microangiopatía cortical y aumento de los AGE. Esto me lleva a unos cambios biomecánicos como incremento de recambio óseo, pero a favor de falta de formación, disminución de la mineralización, hay alteraciones de la matriz ósea y hay alteraciones de las células óseas, menos función del osteocito, menos viabilidad del osteoblasto, hay alteraciones en la diferenciación de los precursores de osteoblastos, hay aumento de la esclerostina y hay incremento hacia la formación de osteoclastos. La arquitectura es pobre en calidad, hay mayor porosidad cortical, pero nunca se compara al diabético tipo 1 y hay disminución del score trabecular, hay incremento de la densidad mineral ósea, pero esta fragilidad ósea está disminuida. Y esto aunado que vamos a ver que muchos de los medicamentos antidiabéticos nos pueden incrementar la calidad, nos pueden alterar la calidad ósea. Por otro lado, el paciente que ya tiene mucha microangiopatía, mucha comorbilidad, se incrementa el riesgo de caídas por neuropatía diabética, por alteraciones de la visión, por hipoglicemia, por sarcopenia, por deficiencia de vitamina D, porque el paciente le toca levantarse en la noche a orinar, entonces se cae más, por obesidad, por pies diabéticos y artropatía. Los medicamentos también nos pueden impactar en la calidad ósea. Vemos que la insulina es una terapia anabólica y en estudios preclínicos, como lo vimos en rata, mejora la masa ósea, pero la insulina nos incrementa el riesgo de caídas por los eventos de hipoglicemia, tanto que termina incrementando el riesgo de fractura. Entonces, ahí sí nosotros debemos trabajar en generar menos hipoglicemia en este paciente, porque esto nos genera el riesgo de caídas y riesgo de fractura. La metformina, como siempre, es la reina de los medicamentos antidiabéticos. A través de la AMP quinasa, incrementa la formación osteogénica y inhibe la diferenciación osteoclástica, disminuye la oxidación oxidorreductiva, y en metaanálisis se ha demostrado que protege la masa ósea y tiene un efecto muy positivo en la masa ósea y también me disminuye el riesgo de fractura. Entonces, es un medicamento en lo posible, si se puede mantener el paciente diabético, es. Las sulfonilurias, por su efecto hipoglicémico, me pueden incrementar el riesgo de fractura hasta en un 14%. Entonces,
pero es principalmente dado por la hipoglicemia. La pioglitazona realmente nos promueve la formación de proadipogénicos en el hueso y nos incrementan los marcadores de recambio óseo y se ha asociado a un incremento ligero en un hazard ratio de 1,94 en el riesgo de fractura. Sin embargo, es un medicamento que actualmente no lo tenemos disponible en Colombia, pero sí lo debemos tener en cuenta en estos pacientes. Los inhibidores de lipidasa 4 también tienen un efecto neutral tanto en el riesgo de fractura como en el riesgo de caídas. Entonces, realmente aquí no encontramos. Los análogos de GLP-1, como vimos antes, también tienen un efecto positivo sobre el hueso porque generan la formación de hueso, suprimen la esclerostina y me incrementa la osteocalcina. No se ha demostrado que por la pérdida de hueso puedan alterar importantemente la pérdida de peso, puedan deteriorar la masa ósea y actualmente se considera que son neutrales en el efecto de masa ósea. Los inhibidores de GSLT2 han tenido resultados conflictivos porque pueden deteriorar la masa ósea, sobre todo en cadera. Sin embargo, no se han incrementado el riesgo de fractura. Tiene un efecto neutral y no hasta ahora con los análisis retrospectivos realizados no se ha demostrado un efecto en fractura. La cirugía metabólica, aquí todas las cirugías para bajar de peso, el bypass gástrico o la manga gástrica, contribuyen a una pérdida importante de peso en forma progresiva y se ha demostrado incremento en la pérdida de masa ósea. Y en algunos estudios se ha incrementado un riesgo alto de fracturas. Entonces, es algo que debemos tener en cuenta. Sin embargo, las guías de manejo son muy claras en el paciente con estas cirugías, la reposición de calcio, la reposición de vitamina D y los seguimientos respectivos, y hay una posición muy clara en la evaluación de la masa ósea al respecto. Entonces, ¿cómo debemos evaluar un paciente diabético tipo 1? Siempre si un paciente me muestra una pérdida de estatura, así sea joven, 3 centímetros, hay dolor de espalda, debo hacer una evaluación de una radiografía de espalda para mirar si tiene una fractura morfométrica. Si este paciente adicionalmente tiene pobre control glicémico, tiene una enfermedad celíaca agregada, tiene hipogonadismo, ha usado glucocorticoides porque tiene una insuficiencia adrenal, tiene una enfermedad reumatológica, tiene deficiencia de vitamina D, tiene complicaciones microvasculares, daño retiniano, daño renal, tiene peso bajo para la edad y la estatura, usa altas dosis de insulina, hace hipoglicemias recurrentes, o es una mujer con menopausia o precoz, en fin, ese paciente debe realizársele una densitometría. Si la densitometría se acompaña con un TBS y una morfometría vertebral superior, a ese paciente le debemos realizar un FRAS si es mayor de 40 años y evaluar las causas secundarias de diabetes, de osteoporosis para corregirlas. Si se realiza un diagnóstico de osteoporosis o baja masa ósea, debemos corregir las causas con la hipercalciuria, en fin, y iniciar la suplementación de calcio y vitamina D, incrementar el ejercicio y, si es necesario, dar una terapia antiosteoporótica. Ya miramos esto. Si el paciente no tiene las condiciones necesarias, es simplemente reforzamos las medidas de dieta, la ingesta de calcio y de vitamina D, el ejercicio y estamos reevaluando periódicamente estos factores de riesgo. Si el paciente diabético tipo 2 ha tenido una fractura de fragilidad, ¿qué es una fractura de fragilidad? Es una fractura que se presenta al caminar. Yo me caigo y me fracturé el radio distal, me caigo, me fracturé o me jalaron la silla y me caí, me fracturé la cadera o me fracturé la espalda, es una fractura de fragilidad, de mínimo trauma. Ese paciente, independiente de la edad, debe hacerse una densitometría. Si tiene otra fractura de fragilidad, por ejemplo, una fractura de reja costal, una fractura del tarso, de una vez ese paciente también debemos empezar a hacer una densitometría, en lo posible con una morfometría vertebral y ojalá un TBS. Y evaluamos el riesgo de una segunda refractura y corregimos los factores de riesgo. Si el paciente tiene más de 50 años y es diabético tipo 2, este grupo de personas recomiendan que se debe hacer una densitometría, no esperar los 65 años como recomiendan las guías internacionales para osteoporosis. Y hacemos la corrección de factores de riesgo y definimos si requiere antirresortivo, siempre dando la corrección de vitamina D, mínimo 1000 unidades día, y la suplementación de calcio en lo posible de origen animal.
¿Qué medicamentos se han evaluado en pacientes diabéticos tipo 2? El grueso de los medicamentos evaluados son los bifosfonatos. Entre estos, el alendronato, risedronato, etidronato se han evaluado y en estudios preclínicos se ha encontrado que disminuye el riesgo de diabetes, o sea que tienen un beneficio en el control glicémico. Y ya conocíamos que los bifosfonatos también tienen un impacto positivo en disminución del riesgo cardiovascular, en eventos cardiovasculares y en los MACE. El denosumab no se ha encontrado, también se ha demostrado beneficio, el raloxifeno y el teriparatide. Sin embargo, en diabéticos, el riesgo de fractura en esta población se ha encontrado que principalmente el denosumab y el teriparatide, el denosumab pues ha logrado demostrar un impacto positivo. Lo que pasa es que esos estudios, la calidad de evidencia no es tan buena como la desearíamos. Y finalmente, debemos tener estrategias para prevenir la fractura y la osteoporosis. Uno, que el paciente tenga una pérdida de peso moderada, no impulsar las pérdidas de peso severas, porque eso deteriora la masa ósea. Mantener ejercicios de resistencia progresiva, mantener la suplementación de calcio y vitamina D y reducir el consumo de alcohol. La presión arterial. Este es un punto muy importante. Con el estudio SPRINT se vio que los pacientes que tenían presiones arteriales menos de 120/80 se caían más. Las caídas son fracturas en su mayoría de tiempo. Entonces, tener unas presiones arteriales tan bajas no mejoran otros desenlaces, ¿sí? Entonces, pueden incrementar el riesgo de fractura y discapacidad en un paciente. Corregir los efectos de visión, mandar a operar a los pacientes de catarata, disminuye un 30% el riesgo de fracturarse, revisar las neuropatías y tomar consideraciones al respecto. Y los pacientes con enfermedad renal, con polifarmacia, también son pacientes muy propensos a caídas. Si podemos manejar el paciente y si no hay otras dificultades, la metformina en la elección, los inhibidores de dipeptidasa 4, los agonistas del GLP-1, que generalmente todo medicamento que me evite la hipoglicemia me evita una fractura. El manejo de la osteoporosis, bifosfonatos, denosumab, teriparatides, de acuerdo a las guías de manejo. Y para finalizar, la diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 deterioran la calidad de hueso e incrementan el riesgo de fractura. Los mecanismos fisiopatológicos que impactan el hueso son diferentes para la diabetes tipo 1 y para la diabetes tipo 2. Y las complicaciones micro y macrovasculares de la diabetes asociada al pobre control glicémico van a incrementar el riesgo de fractura. Muchas gracias.